Esta es la clase número 8 del libro de los Hechos y estamos hoy en capítulo 14, versículo 1, hablando de Pablo y Bernabé en Iconio. Okay, vamos a comenzar a leer desde el capítulo 1, capítulo 14, versículo 1. Vamos a comenzar a leer y ahí continuamos empezamos la lección. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo como de griegos. Ya vemos aquí que la palabra de Dios es eficaz y que se convierte en Iconio una gran multitud, no solamente de judíos, pero así de griegos. El área de Iconio, tienes que mirarla en el mapita que yo le di en el estudio bíblico acerca de los viajes misioneros de Pablo. Hubo 4 viajes que le llaman los viajes misioneros. Yo escojo llamarles los viajes apostólicos porque Pablo era un apóstol, no era un misionero. Eso es una terminología moderna que le llamamos a las personas que viajan alrededor del mundo y evangelizan, misioneros o hacen obras. Pablo no, Pablo era un apóstol y por lo tanto era un viaje apostólico. Ves en tu mapita, vas a ver que él viaja a Iconio y toda esa parte de ahí era área de cerca de Creta, ¿ok? Y por tanto, entonces había muchos griegos en el área, y no todas veces que dice gentiles, a veces dice griegos, depende en qué parte estés en el mapa, donde estés establecida la ciudad, ¿ok? Más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Esto es algo característico del apostolado. Tenemos que entender el apostolado, que Dios daba testimonio a través del apostolado, confirmando su palabra, confirmando el evangelio, con señales, prodigios, milagros, sanidades, resurrección de muertos. Todo esto es indicativo del apostolado. Hay mucha gente que hoy se llaman apóstoles, pero si tú preguntas a ver qué señales y qué prodigios tienen, qué sanidades, porque si tú ves las sanidades y los milagros que hacían los apóstoles, tú vas a ver que todos los apóstoles eran casos imposibles. Hombre de 40 años sin haber caminado, nació lisiado, nació ciego, gente que estaban muertas, certificada muerta, que se resucitaron. Los milagros que hacían, ya no había recurso ninguno para estas personas. Y hoy en día sí vemos mucha falsificación de dones, vemos mucha falsificación de dones espirituales, y la gente todo lo llaman un milagro y todo es una sanidad. No es lo mismo que tú tengas un dolor en la espalda, que lleves 3 días con un dolor en la espalda, a alguien que está inválido, certificado que está inválido y que ha estado así 10, 15 años inválido, que no podía caminar. Una cosa es que tú tengas una hernia en un disco, y una cosa es que tú estés lisiado completamente. Entonces vemos que Pablo, hablándole a los corintios, creo que eran los corintios, le dijo: yo vine a ustedes con toda señal de un apóstol. Obviamente la señal de los apóstoles eran muchas y él tenía todas. La señal de los apóstoles, aquel que se aparece en la escena y dice que es un apóstol, pero no tiene señal de apóstol, entonces lo tenemos que contar como un apóstol falso, porque es bien claro todo lo que podían hacer los apóstoles, lo que hacían los profetas. Una persona se puede llamar profeta y puede falsificar fácilmente la profecía. El evangelismo lo puede hacer. La enseñanza bíblica puedes estudiar súper bien, y eso, el pastorado también, pero el apostolado no, porque el apostolado tienes que llevar todas las oficinas ministeriales, más todos los dones que se dan en la Biblia. Entonces es bien difícil de falsificar los dones y las señales que se daban a estos apóstoles. Entonces tienen que ser confirmados
esto es una de las características de un apóstol. ¿Ok? Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Nótate que tuvieron una oportunidad de huir y huyeron. No hay nada malo de que la persona se evite una golpiza. Ahora, cuando le tocaba la golpiza, que lo cogían de repente, no se trataban de alguna manera argumentar este asunto de la golpiza. Simplemente le tocaba tomarse la golpiza porque lo iban a apedrear repentemente y no tenían manera como huir. Pero dándote la oportunidad, yo huiría, tú deberías huir, y ellos huyeron. No hay ningún problema con este asunto. Porque hay gente que quieren ser ultra espiritual y dicen, no, cuando viene la persecución yo me voy a quedar ahí, yo la voy a sufrir. No, si tienes la oportunidad de correr, corre. Porque varias veces vemos a Pablo corriendo. Al inicio de su ministerio lo sacaron de la ciudad secretamente. Eso no es nada, no te hace más espiritual aguantar una golpiza o no aguantar la golpiza, buscarla. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Nótate, el testimonio es que jamás había andado un hombre. Y nótate que no es un muchacho que le llaman ya un hombre. Un hombre posiblemente ya tenía más de 30 años de edad, porque para el judío el hombre era uno que ya era después de 30 años de edad. Ya lo consideraban hombre. Te podían considerar un joven o menor de edad todavía hasta los 30 años. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Nótate que no se paró poquitico a poco. Siempre estos milagros son así. El tipo nunca había hablado, ¡pah!, y se levanta de pie. Hoy, no, suelta el bastón, suelta la silla, suelta lo otro, y poquitico a poco todo el mundo va probando a ver si puede caminar. Toda esta gente, los milagros eran instantáneos. Entonces vemos también que como Pablo sabía que este hombre estaba con fe para recibir la sanidad. Bueno, tenemos que entender lo que pasó. Él oyó hablar a Pablo. Tenemos que leer las Escrituras y quitarnos las vendas religiosas y quitarnos también esta mentalidad que si me das 3 o 4 versículos bíblicos, entonces yo creo la doctrina. Fácilmente, el trabajo de Pablo era ir y predicar el Evangelio. Entonces Pablo, cuando entraba en una ciudad, no entraba a empezar a hacer conversacioncitas y empezar a hablar de boberías. Hoy uno se para en un púlpito, se para en un micrófono y habla 20 minutos, 20 boberías, a través de que nada edifica y nada causa que haya transformación. Usamos palabras de nosotros para tratar de que emocionar al público. Pero Pablo estaba a la costumbre de predicar el Evangelio. ¿Cómo es que dice la palabra? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios te produce el oír espiritual. Abre la puerta de la fe para que tú puedas escuchar el Evangelio, para que tú puedas escuchar a Dios, la voz de Dios. En el momento que en el Antiguo Testamento Noé escuchó a Dios, Dios le habló, él le creó a Dios y Dios le dio fe. Por la fe, él fue salvo, él y su familia. Abraham lo mismo. Le creyó Abraham a Dios y le fue constituido por justicia, le fue contado por justicia. Vemos que es por la fe, viene por la palabra de Dios, a través de la palabra, y no es algo que nosotros podemos producir, porque nosotros tenemos la mentalidad de que algo podemos hacer. Es una cosa a veces que hacemos que no deberíamos hacer, y esto te lo voy a decir por qué. Vamos a decir que tú estás en un hospital o en un lugar, en una situación grave. Ahí hay una persona que le está tratando de ministrar. Esa persona no es cristiana, no es creyente. Tú eres creyente. Es algo absurdo, aunque lo hacemos, pero no pensamos, porque queremos darle una palabra al aliento y decirle a la persona, no, lo que tú tienes que hacer es tener fe en Dios. Y no le damos razón ninguna por qué tener fe en Dios, no le predicamos el Evangelio. Esa persona tiene fe en el médico, tiene fe en la medicina, tiene fe en el dinero bancario, en el seguro, que todas estas cosas se van a resolver a través de todos los métodos humanos. Pero lo que le falta es la fe en Dios, y solamente puede tener fe en Dios a través de la predicación de la palabra. Por lo demás, no tiene fe en Dios. Su fe dice que puede ser que tenga fe en Dios. Digo, no, tiene fe en Dios, ten fe en Dios. Y tú le estás pidiendo que tenga algo que ella no tiene, que no se le ha dado. No se le ha dado porque no tiene el nuevo nacimiento. Entonces tenemos que entender estas cosas. Cuando estamos hablando a los gentiles, no podemos tratar a la gente de la calle, del mundo, que de la misma manera que tratamos a la gente de la casa, de la iglesia.
Es un trato diferente porque la familia de Dios tiene el Espíritu Santo, tiene el testimonio, tiene el conocimiento de la palabra, aunque es limitada a veces, pero la tiene. Y está depositado en ello el testimonio de la verdad. ¿Ok? Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua iconia: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamado Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter cayó, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. Nótate por la venida que ya Pablo va, de cómo le va a presentar a esta gente el testimonio de quién es Dios. Esta gente adoraban las estrellas, adoraban la naturaleza, adoraban todo lo que estaba alrededor de ellos, que era creación. Y él entra por ahí y dice, 16, en las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en su propio camino, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud ofreciera sacrificio. Ellos vieron, pero no creyeron. Ellos tratando de dar testimonio que estas cosas todas provienen de Dios y que lo que ellos están adorando, están adorando la naturaleza en vez del creador de la naturaleza. Las estrellas en vez del creador de las estrellas. Y que Dios, hace llover. Lo mismo el impío se beneficia de la lluvia y del sol tanto como el cristiano. ¿Por qué? Porque la lluvia le produce comida igual. Él siembra y le produce una cosecha. Dice, no, pero no tiene las bendiciones que tenemos nosotros. Mira, tú vas a todas las fincas por aquí de Miami, de Homestead, entonces tú vas a ver fincas fructíferas que producen mata, le producen dinero a esta gente, están en un negocio lucrativo que no es malo. Y están haciendo las cosas vendiendo sus matas. Y Dios los bendice a ellos igual que a nosotros. Tenemos que quitarnos esa mentalidad que nosotros estamos bendecidos. Nosotros tenemos ciertas bendiciones que son especialmente reservadas para los hijos de Dios, para la iglesia. Pero hay bendiciones comunes que son universales, que todo el mundo se beneficia de esas bendiciones. ¿Okay? Y él le viene por todo esto. Y lo que él está tratando de decir, la clave está en el 15, cuando le dice: anunciamos estas vanidades, os conviertáis al Dios vivo. Porque obviamente los dioses de ellos estaban muertos. La vanidad, ¿qué es lo que es la vanidad? No sé si lo he dicho, pero va a salir muchas veces esta palabra. La vanidad es como una burbuja. Tú coges la burbuja te las ves volando, pero si la explota no hay nada adentro, no hay sustancia en nada de eso. Eso es lo que es una vanidad, algo que tú estás poniendo tu confianza que no tiene ningún tipo de sustancia. Entonces tienes que poner tu confianza y tu corazón y convertirte al Dios vivo. Y eso es lo que él está enseñando ahí a ellos, pero obviamente eran idólatras y le querían hacer sacrificios a ellos también. Ahora el 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pedro, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Nótate, lo apedran, lo sacan pensando que están muertos, vienen los discípulos, se levantan y dicen: no, vamos para atrás para la ciudad donde lo apedrearon. Eso es increíble. Ahora dice, mira, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Nótate que ya el ministerio empieza a tomar una forma de que empiezan a hacer discípulos, de hacer muchos discípulos. Estaban haciendo convertidos, daban el viaje para atrás y después enseñaban en una iglesia, pero ahora están haciendo discípulos. ¿Qué es lo que es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. El equivalente es de que tú te busques una persona
tú eres un carpintero y tú te vas a buscar una persona en que tú puedas enseñarle y depositar todo tu conocimiento para que esa persona pueda producirte para ti y pueda hacer lo mismo que tú haces y tener el conocimiento tuyo. Okay, eso es lo que el equivalente de un aprendiz. El cristiano no solamente se convierte en un discípulo siguiendo a Cristo, sino también aprendiendo de Cristo para hacer la obra de Cristo. ¿Me entiendes? Ese es el propósito de ser un discípulo. Tú puedes decirte que tú eres un discípulo, pero si tú no estudias las Escrituras y tú no te preparas bíblicamente, tú no eres un discípulo. Tú eres una persona que cree y eres un creyente. Pero una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. ¿Es posible ser creyente y no ser discípulo? Eso es una discusión que podemos tener de aquí hasta que venga el Señor, porque vemos muchas personas en la iglesia llamándose cristianos que no se están preparando para nada. Lo único que quieren es un mensaje práctico, un mensaje de aplicación bíblica para el día de hoy, para ellos poder vivir una semana más. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no es de poder vivir una semana más, de un sermoncito más, de tener esperanza por una semana más. Es de poderte tú comer, nutrirte, prepararte y poder compartir lo que Dios te ha dado con otra persona. Que es lo que es la gran comisión de hacer discípulos. ¿Okay? Ahora, y dice aquí, 22, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, se puede decir que está hablando de los apóstoles de la tribulación que ellos tienen que pasar o de la tribulación que nosotros vamos a pasar como cuerpo de Cristo. Hay gente que te lo leen y la interpretación que sacan es que no, que solamente era para los apóstoles, porque la iglesia no está supuesta a sufrir. La iglesia hoy en día está supuesta a estar en toda bendición, en victoria y de gracia en gracia, de gloria en gloria, y la iglesia no tiene que sufrir. No, la Biblia dice que si deseas vivir piadosamente vas a sufrir persecución. La persecución es parte de ser un miembro de Cristo, de ser un miembro de la iglesia. La persecución es parte de esa, y las tribulaciones es parte de lo que uno va a pasar. Hay gente que dice, no tienes por qué pasar una enfermedad, no tienes por qué pasar un disgusto, no tienes por qué pasar un problema financiero, no tienes por qué pasar nada. Y porque uno está en la gracia. Entonces, la Biblia nos enseña que no, que los discípulos pasaron mucho, nosotros vamos a pasar mucho, y es parte del propósito de Dios y el crecimiento y la madurez y el desarrollo de cada cristiano. Ahora, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora entramos en un área nueva del estudio bíblico. Vamos a ver el uso de ancianos, se usa un poquitico diferente que el uso de ancianos en el Antiguo Testamento. Vamos a ver un momentico aquí, tengo mis noticas. Déjame sacar esta nota. Mira, la palabra anciano que se usa aquí es presbuteros. Y ahí hay un semblante de muchas cosas, un poco religión. Pero hazte de cuenta que lo que está aquí está lo puro. El mundo coge las cosas y todavía arrastramos muchas tradiciones de la religión romana. La palabra se usa aquí, un anciano, es una persona vieja, un anciano, un antiguo, un mayor. ¿Okay? Es lo que significa esta palabra. Pero vamos a ver el texto bíblico para que tengamos una idea. En las cartas pastoriales de Primera de Timoteo y de Tito, que son las cartas que se usan más para el trabajo de un pastor y describe qué es lo que es un pastor. Vamos a mirar Primera de Timoteo, un momentico. Primera de Timoteo. Ups. Timoteo y Tito son las cartas pastorales, las tres cartas que se refieren. 5, 1 Timoteo 5, 16 al 21. Permiso. Dice,
si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Ahora dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal en el buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, está hablando de un anciano y dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Este doble honor está hablando, si mira la palabra original, está hablando de salariar, de mantener físicamente con sustento sus necesidades financieras. La iglesia está, por uso de una palabra, obligado a mantener a sus pastores. Especialmente, dice, los que predican y enseñan, porque hay gente que son evangelistas. Mira, hay muchos pastores hoy en día alrededor del mundo que están trabajando y tienen una congregación a lo mejor pequeña y tienen una familia, están trabajando en un trabajo secular, pero también tienen el trabajo de la iglesia que no cogen un salario. Llega el punto que la iglesia se convierte de tal tamaño que necesita delegar y hacer ciertas cosas, pero va a llegar un punto que él tiene que decidir entre el alimentar las ovejas, porque hay muchos pastores que lo único que hacen es predicar sermoncitos, no alimentan bien a las ovejas. Hay pastores que dice la palabra de Dios que el pastor debe ser apto para enseñar. Mantienen a las ovejas en una dietica a lo mejor de evangelio, una dietica de mensajitos prácticos, de mensajitos de sopita, pero no le dedican tiempo. ¿Por qué? Porque esto requiere mucho tiempo. El estudio de la palabra, yo no soy judío, yo no soy griego, yo no hablo ni griego ni hebreo. A mí me cuesta trabajo entender, yo tengo que mirar palabra por palabra y ver qué es lo que significa, porque yo no puedo usar el lenguaje común o el lenguaje, el español que se usa hoy en día para poder interpretar las escrituras. Ya llega un punto que el pastor va a tener que decir, mira, o tengo que dejar de trabajar y la iglesia me tiene que mantener, porque si yo tengo que alimentar a estas ovejas y yo tengo que lidiar con este asunto de la alimentación, entonces yo le tengo que dedicar tiempo. No le puedo dedicar tiempo a la familia, al trabajo y a la iglesia. Estoy dividido en tres cosas. Y se encuentran en esa encrucijada. Es la responsabilidad de la iglesia mantener a sus pastores, especialmente si le están dando buena comida. Uno no tiene problema por ir a un restaurante y pagar por un buen plato de comida. Nadie lo tiene. Pero en este asunto sí tenemos a veces muchos problemas. Entonces, está hablando, se nota que dice anciano y se refiere a pastores. Ahora vamos a Primera de Pedro, vamos a Tito 1.5. Vamos a Tito 1.5 primero. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigéis lo deficiente y establecéis ancianos en cada ciudad. Note que ya y donde llega Tito, ya Tito está estableciendo ancianos en cada ciudad, y esto es lo que estaban haciendo. Estaban estableciendo pastores en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pandiciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retendedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora se introduce otra palabra, dice que habla de ancianos y obispos. El obispo es el episcopos, es la palabra episcopos, y es un oficial de Cristo, cargo general de una iglesia, es lo que se le llama. Entonces hoy en día vemos mucha gente llamándose obispos y llamándose ancianos y llamándose una pila de cosas para publicidad. O el obispo de diferentes denominaciones, lo que hacen es que ponen a fulano es un pastor, y después el otro es un superintendiente y el otro es un obispo, y está sobre todas las cosas del área, y tiene un distrito que él está encargado de 10 pastores, y de 15 pastores, y de 20 pastores, y entramos en todo ese asunto de quién es más grande y quién llega a tener rango.
en la iglesia. Y hemos cogido muchas cosas que no están en la palabra de Dios, pero que vienen de la tradición, y la tradición entonces todavía está metida dentro de la iglesia y todavía hacemos cosas que no son del Nuevo Testamento. Ahora, en Primera de Pedro, léete con tiempo, léete Primera de Pedro. Bueno, te lo voy a dar, Primera de Pedro 1, 5 al 9. Primera de Pedro 1, 5 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Estoy mal. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora le mando un mandamiento a los ancianos, está viendo ruego a los ancianos, y le dice, ancianos, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay mucha gente que lo que hacen es enseñorearse de las ovejas, enseñorearse del ministerio. Nadie puede hacer nada aquí nada más que yo. Y en vez de ser un ejemplo de cómo Dios ha sido con ellos, tenemos que controlarlo todo. Y eso no debe ser. Mira, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiráis la corona incorruptible de gloria. Nosotros somos los que son pastores de ovejas que Dios le ha dado y le ha entregado. ¿Te acuerdas cuando David era niño, era jovencito, y los hermanos estaban en guerra y los hermanos estaban celosos con él y dijeron, ¿a dónde dejaste esas cuantas ovejitas? Bueno, esas ovejitas para los hermanos que menospreciaban a David eran unas cuantas, pero para su padre, que era el príncipe de los pastores de esas ovejas, que era el dueño de las ovejas, se las había confiado David. Y David daba su vida por las ovejas. El pastor, en la Biblia, tú nunca ves un pastor abusando de una oveja. Nunca lo ves. El pastor siempre cuidaba de la oveja. No lo ves abusando, sacándole provecho a la oveja, no. El trabajo del pastor es cuidar a la oveja, llevarlo a pastos verdes, que la oveja esté saludable y crezca, porque esa oveja, la mayoría del tiempo no le pertenecían a ellos, le pertenecían al dueño de las ovejas. El dueño de las ovejas es Jesucristo. Pero te dejo con eso, y si quieres saber más del obispo, Hechos 20:28, 1 Timoteo 3:1, Filipenses 1, del 1 al 2, 1 de Pedro 2, 21 al 25. Ahora regresan a Antioquía, los apóstoles. Hechos, vamos a empezar en el 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra, para la obra que habían cumplido. Nótate que cuando estaban en Antioquía, si vas a leer para atrás, no fueron comisionados por los apóstoles, fueron comisionados por la iglesia. Y la iglesia le impuso mano, y la iglesia oró por ellos, y la iglesia los mandó. Y ahora ellos regresan para la iglesia, a donde habían empezado su obra ministerial de ir y predicar el evangelio a los gentiles. ¿Okay? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No de que Dios es el que abre la puerta de la fe, nosotros no la abrimos, la abre Dios. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Capítulo 15. Entonces algunos vinieron de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Llegaron los judíos, los judaizantes, y empezaron a predicar a estos muchachos que se habían convertido, que si no se circuncidaban y se convertían al judaísmo primero, no podían ser salvos. Ahora el capítulo 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido
encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro, nótate que no tenían un discernimiento todos los apóstoles de qué tenían que hacer acerca de este asunto. Nosotros pensamos hoy en día que todo esto era automático, que ya por el Espíritu Santo tenían que haber tenido revelación de este asunto. Pero obviamente Dios permitió que estos ancianos, que estos judaizantes y que los restos de los apóstoles, porque no estaban convencidos, obviamente parece que le quedaba algo en la mente de ser judío. Y dicen, no, vamos a escuchar este asunto. Ahora, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, purificando por la fe y sus corazones. No le pueden poner restricciones. ¿Por qué? Porque cuando llegó el día de Pentecostés y entró el Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lengua y a profetizar, la gente se convirtieron y Dios bautizó a todo el mundo. Cuando se terminó el mensaje que Pedro había hecho a Cornelio, antes que hubiera un llamamiento, antes que se dijera nada, ya estaba bautizado en el Espíritu Santo, hablando en lengua y profetizando, y no se le habían puesto ni las manos. O sea, no puedes tener un método que dice, no, el que conoce el corazón, si la persona se ha convertido inicialmente, es Dios. Después nosotros estamos supuestos a buscar fruto, pero inicialmente, el que sabe si ha creído es Dios. Un llamamiento al altar, un llamamiento de empujar a la gente para que vengan al frente, un llamamiento que la gente haga una oración, no es indicativo de que esa persona nació de nuevo, si no ha creído. Porque lo que estamos buscando es la confesión, inmediatamente sacarle la confesión. Pero si no tiene testimonio en su corazón de que da el testimonio, no se lo deberíamos sacar a la fuerza. ¿Ok? Entonces, 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nadie pudo cumplir con toda la ley de Moisés. Y ellos le están pidiendo a ellos que ahora cumplan con la ley de Moisés cuando nadie ha podido cumplir con ella. Antes creemos que por la gracia del Señor, la gracia es el favor inmerecido de Dios, del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que a ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Nótate que era Dios el que había hecho los milagros, los prodigios por medio de ellos. Somos vasijas que Dios llena y usa. Eso es solamente lo que somos. Ahora, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todas estas desde los tiempos antiguos. Esto se encuentra originalmente en Amos 9:11. Amos 9:11 encuentras el texto original de que se está refiriendo a los profetas. Ahora, ¿cuál es el tabernáculo de David? Porque si conocemos, Moisés tuvo un tabernáculo y su hijo Salomón tuvo un templo. Y David le dijo: yo quiero hacerte una casa para ti. Y yo le digo: no, tú no puedes hacerme casa porque tú tienes tus manos llenas de sangre. Era un hombre de guerra. Y Dios no le permitía que hiciera una casa. Pero él sí pagó los gastos para que su hijo pudiera hacer la casa. Entonces, ¿qué está hablando aquí de un tabernáculo de David?
Si el tabernáculo necesito, ¿qué es lo que significa la palabra tabernáculo? Bueno, tenemos que no usar el griego, sino usar el hebreo original en el 9:11 y comparar. La palabra es suka, una choza o una garida, una cabaña, una cortina, una enramada, escondedero, morada, abrigo, tabernáculo, tienda. Eso era una chocita, un tabernáculo. ¿Pero qué significa? Porque la palabra original que se usa en Éxodo para describir el tabernáculo de Moisés es Mishkan, una residencia. Habla de casa, de cortina, habitación, morada, pero tiene una palabra totalmente diferente, dos palabras judías que dice tabernáculo. Un tabernáculo es una casa. Dios habla de su cuerpo como un tabernáculo. Dice que la palabra cuando moró con nosotros es una morada, tabernaculó con nosotros. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que Dios le había prometido, tú puedes ir a 2 de Samuel 7, 12 y 16, no lo voy a leer, que Dios le había prometido que él iba a tener una casa, le iba a edificar una casa a David. Y la casa de David era su linaje, que siempre iba a estar en el reinado, iba a sentarse el rey, iba a tener un rey en su linaje, y este rey era Jesucristo. Entonces él está hablando de su casa, de la casa de David, de su linaje. ¿Me estás entendiendo? No está hablando de literalmente hacerle un tabernáculo, porque él nunca le construyó tabernáculo. Y además un tabernáculo, ¿cómo vas a restaurar las ruinas y volver a levantarlo? Y está hablando de como que algo que se construye, que es caro y que se vuelve a reedificar. La casa de David, el linaje se dañó, pero Dios lo vuelve a restaurar, el linaje de David. Y esto tienes que entender que hubo una maldición en la línea de David y Dios después tuvo que hacer un trabajo para restaurar esa línea. Pero era una maldición perpetua y tienes que ver eso. Pero eso cuando entremos en ese estudio pasaremos por ahí. Y ahora, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas cosas, léete, el ahogado y de comer sangre, o de comer el animal con sangre, el animal tenía que ser desgollado, no podía ser ahogado o el pescuezo torcido y partido, sino tenían que desgollar el animal y desangrarlo. Y Dios no le permite al hombre que coma la sangre. Lamentablemente nosotros seguimos con la mentalidad que el Antiguo Testamento es todo ley. Y no miramos las Escrituras de la manera que los judíos miran las Escrituras. Ellos tienen una manera más sana y saludable de mirar el Antiguo Testamento. Ellos le llaman, Pablo le llama las Escrituras, verificaban a través de las Escrituras. Nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Ellos le llamaban las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué se estaban refiriendo? No al Nuevo Testamento, se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos eso en Timoteo, decimos, ay, mira, el Nuevo Testamento es para toda enseñanza. No, se está refiriendo al Antiguo. Pero nosotros le metimos Antiguo Testamento y hemos, lamentablemente, una equivocación de la manera que lo miramos. Porque ellos miran el Antiguo Testamento de tres maneras. Ellos lo miran, nosotros lo dividimos en 5 partes y ellos lo dividen en 3. Ellos dicen, está la ley de Moisés, están los escritos, que son los libros poéticos, y están los profetas. Y incluyendo en los profetas, no solamente son los profetas mayores y los profetas menores, pero ahí también está incluido Samuel, y está incluido Moisés, era un profeta. La Biblia declara, David era un profeta. La Biblia declara que mucha gente eran profetas. Y está hablando de los profetas. En este asunto de que si podemos comer parte de la ley es transmitida, porque encontramos en la ley levítica el asunto de la contaminación de ídolos. Mira, te voy a dar los versículos bíblicos. Éxodo 34, 15 al 17. Léetelo completo. Y léete completo el capítulo 34. De fornicación, Levíticos 18, 1 al 30. Léetelo completo. Prohibición de comer sangre. Génesis 9, 4. Antes de la ley, en la ley y después de la ley. Deuteronomio 12, 23 y Levíticos 17, 10 al 14. Hay cosas de la ley que están introducidas como principios, que no está hablando de sacrificio y no está hablando de Jesucristo, sino de que hay provisiones en la ley que se transmiten hasta el día de hoy. Tú no puedes tener relaciones con un animal.
Ahí estaba prohibido en la ley. Tú no puedes tener relaciones homosexuales. Eso estaba en la ley. Entonces se transfiere de la ley, una ley moral es eterna. No estamos hablando de una ley sacerdotal o una ley ceremonial. Estamos hablando de una ley moral. Y las leyes morales se transmiten, son eternas. No tienen lugar de antiguo o nuevo pacto. Tú no puedes violar a una mujer. Tú no puedes violar a tu hermana. Tú no puedes robar. Esas son cosas que están en la ley, pero se traspasan al Nuevo Testamento porque son principios morales eternos y tenemos que verlo de esa manera. ¿Okay? Ahora, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y toda la iglesia elegir entre ellos varones, enviarles a Antioquía con Pablo, Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces ahora escriben una carta, y le escriben la carta del 23 al 27, es la carta de lo que acaban de discutir, ¿ok? Y en el 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas que son necesarias. Y os sostengáis de los sacrificios de los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si guardares, bien haráis pasarlo bien. Ok. Entonces el versículo 30, así fueron los descendieron a Antioquía, reuniendo la congregación, entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. Nótate que ya hemos pasado por el discípulo, ya estamos entrando en el asunto del pastoreado, y ahora estamos entrando en los profetas, y que hay profetas en el Nuevo Testamento. Ahí lo tenemos. Silas eran profetas, Judas y Silas. Y los hermanos, con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. Nótate que el Evangelio se pronuncia, se predica, se proclama, se anuncia, pero al discípulo se le enseña las Escrituras, y hay una gran diferencia entre eso. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, pues vamos a visitar los hermanos que están en las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegando a Chipre. Mira esto, un apóstol y Bernabé, el hijo de consolación. Pablo se pone tan, vamos a decir, pesado con el asunto de que no vamos a llevarnos a Marcos porque ese nos abandonó. Y Bernabé, siendo hijo de consolación, dijo, no lo vas a despreciar, yo me lo voy a llevar, él es útil para el ministerio. Obviamente Pablo tenía un problema con el perdón, pero miramos a Pablo y lo levantamos a un nivel de súper santo. Y estos hombres todos tenían dificultades, todos tenían flaquezas, todos tenían problemas. Nosotros no tenemos que levantar a ningún hombre a un nivel que pensamos que el hombre es infalible y que no puede cometer ningún error. Pablo, estando en el Nuevo Testamento, teniendo el Espíritu Santo, hablando en lenguas, dice no. Pero Pablo recapacita, porque cuando Pablo está terminando su carrera, dice, mándame a buscar a Marcos, porque ahora me es útil en el ministerio. Y parece que tiene un cambio de mente en el asunto. So, tenemos que ver que esto es algo que es característico del humano, no importa en la condición que él esté o en la posición espiritual que esté. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria. Y nótate que está mandado por los hermanos, no lo ordenaron los apóstoles. Los hermanos fueron los que encomendaron y después se lo llevaron. Ahora vamos a entrar en el capítulo 16 y dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había ahí cierto discípulo, Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego,
y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Escucha esto. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que era de padre griego. Espérate, ¿no acaban de tener una conferencia de apóstoles? Un concilio internacional que se reunió para discutir el asunto de la circuncisión, porque es lo que se habla en el principio de la circuncisión. Y ahora Pablo, a causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que eran griegos, que padre era griego, coge ¿cómo se llama? A Timoteo y le hace una circuncisión. ¿Qué está pasando? Pablo tuvo miedo de este asunto. Esto le causa gran dolor a Pablo, porque Pablo luego tiene ciertos problemas con este asunto de haber circuncidado a Timoteo. En Gálatas 5:11, Pablo, el 12, léelo todo lo completo, y dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Una versión más habla del que se quiera que siga predicando la circuncisión y que siga predicando la circuncisión, que llega a un punto que se la corte por completo, es lo que está diciendo. En una manera para poderlo interpretar, porque de mutilarse lo que perturba, no hay mucha gente no entiende en ese asunto, pero la versión en inglés sí es más gráfica, esa versión. Entonces, vemos aquí que Pablo, no solamente eso, pero Pablo después toma un voto, se raspa la cabeza y hace 20,000 cosas, que tú dices, pero espérate, le está diciendo a los gentiles que no hagan esto, y a los judíos que no hagan esto, y él mismo lo está haciendo. Porque ahora le tocó a él vivirlo. Es una gran diferencia entre una cosa que uno dice y una cosa que le toca a uno vivir. ¿Ves? Y mira, y al pasar las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Pero él no la guardó. ¿Qué pasó? Y así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y dice, atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Traos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Una de las cosas que se empieza a interpolar ahí es el autor del libro de los Hechos, y él se empieza a poner en las historias. Y dice, nosotros procuramos ir, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos lo otro, pero no se da su nombre, nada más que se refiere a nosotros y cosas así. Partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para les anunciemos el Evangelio. Zarpando pues de Traos, vinieron con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Entonces entran en Filipos ahora, donde se le escribe luego la carta a los filipenses, que es primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia romana. ¿Okay? Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Nota de que Dios ahora le está abriendo no solamente el evangelio al gentil, pero le está abriendo el evangelio a las mujeres. Normalmente las mujeres, bíblicamente y en estas partes del mundo, la mujer no tenía ningún valor. Pero Jesucristo empieza a levantar a la mujer a un lugar que nunca ha tenido la oportunidad. Y mira lo que dice. Nótate, ¿cuál era la tradición de Pablo? ¿Cuál era la tradición? La tradición de Pablo es llegar a una ciudad, ir primero a la sinagoga, predicar el evangelio en la sinagoga y después ir a los gentiles y predicar a los gentiles en las calles. Él entra a esta ciudad y no encuentra una sinagoga. La tradición judía dice que tienes que tener por lo menos 10 hombres en la ciudad para poder abrir una sinagoga. Obviamente no habían 10 hombres judíos para abrir esta sinagoga. Entonces las mujeres se reunían a la orilla de un río. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatara, que adoraba a Dios
está oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una vendedora de púrpura era una mujer que vendía una tela muy cara, que era de color como marrón. De la gente que lo usaban era gente pudiente, gente que tenían regalías, gente noble, que tenían el dinero adquisitivo para poder comprarse. Esta mujer vendía unas telas muy caras, tenía su propio negocio, no se dice nada de su marido, pero sí se dice que su casa fue salva. Okay. Posiblemente no tenía marido, o estaba viuda, o estaba divorciada. Mira, y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tenemos que seguir entendiendo esto, que el que abre el corazón es Dios, el que da la fe es Dios, el que produce todo en nosotros es Dios. Nosotros no podemos llenarnos de orgullo como que algo aportamos. Básicamente Dios hizo la estipulación del contrato, puso bajo el contrato, el pacto, todas las estipulaciones del acuerdo. Él pagó el precio, Él pagó los abogados, Él pagó todo lo necesario y todas las bendiciones y todo lo que viene con el pacto. Nosotros somos beneficiarios, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y firmar en la línea ya, y todo es de nosotros. Nosotros no aportamos nada a ese pacto. Dios no contó con nosotros para hacer nada en el pacto. Lo único que nosotros nos manda a hacer, a creer y ser obedientes. Ok, ahora, mira, 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y nos obligó a quedarnos. Obviamente la mujer tenía para convencer a uno, parece que buena vendedora. Pero nótate que fue bautizada inmediatamente y su familia fue salva también. Entendemos que no se menciona a su marido, pero habla de su casa ser salva. No sabemos si el marido estaba ahí o no estaba ahí, no podemos decir con seguridad. Entonces aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nótate que él se interpola otra vez en la escritura, son siervos diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. No he dicho nada equivocado. Estos eran siervos de Dios y anunciaban el camino de salvación. Pero a Pablo dice que, y esto le hacía por muchos días, y desagradando a Pablo, ésta se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una cosa que tú tienes que entender acerca de la liberación de espíritu inmundo, de sacar espíritu inmundo, todo el ejemplo que la Biblia nos da, mucho cuidado, porque la Biblia no te enseña en ninguna parte que impongas manos para liberar a alguien de un espíritu demoníaco. Jesucristo dio la orden solamente, Pablo da la orden solamente, todo el mundo que tú ves da la orden, no aparece una sola imposición de manos en este asunto de liberar gente. Pero, ¿qué le dio a Pablo? Porque si somos nosotros, a lo mejor una persona que se pasa atrás de nosotros y entremos un vecindario bien malo, y en este vecindario que vamos a predicar una persona salga y empieza a darnos promoción por todos lados gratuitamente. Nosotros seguro nos quedamos ahí y digo, wow, esto está chévere, qué bueno. Pero esto a Pablo le desagradó. Y tuvo un discernimiento de espíritu de saber que esto era un espíritu inmundo, lo que estaba operando en ella. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al forro antes las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Estas varitas no son unas varitas, son varitas que rompen la carne. Cuando te tocan, la vara te revienta la carne. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardare con seguridad. Quiere decir que le pusiera unas guardias adicionales y lo pusiera bajo buena seguridad. El cual recibió este mandato, recibió este mandato y los metió en el calabozo más adentro y le aseguró los pies en el cepo.
Pero a medianoche, ¿a dónde estaban? Estaban en la medianoche. Ya estaba bien oscuro, y ahí seguro no había luces. El olor del orín, el olor del estiércol, el olor del agua, de todos estos lugares no eran unos lugares sanitarios. Azotados con las espaldas reventadas en sangre, dice aquí esto, mira. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Nosotros tenemos en nuestros cultos, porque somos occidentales, tenemos todo estructurado, todo es una liturgia. Primero abrimos con un texto bíblico, todo el mundo se pone de pie y leímos el texto bíblico. Después viene la oración para abrir el culto. Después viene la alabanza y la adoración. Después hacemos una oración. Después viene la palabra. Después todo el mundo se habla uno con nosotros y se saludan y nos vamos para la casa. La costumbre hebrea era de que la alabanza y la adoración y la oración estaban conectadas, elabonadas. Entonces, orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto tiene que haber sido un escándalo. ¡Cállate! Estás muy alto, déjanos dormir, es la medianoche. Pero dice que los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Mira esto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y iba a matarse. ¿Por qué? Porque esto ya sabimos por el versículo anterior que si se te acababa un prisionero tú ibas a pagar con tu vida. Mira qué cosa, qué impacto tiene que haber hecho esto en los carceleros. No sabíamos a cuánta gente había en esa prisión. Pero dice que los escuchaban y los oían. ¿Qué impacto hizo esto en las vidas de esos hombres? Que mira lo que dice. Pensando que los presos habían huido, se iba a matar. Mas Pablo clamó con gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Se quedaron. Todos se quedaron. Yo creo que estaban maravillados, yo no entiendo esto. Imagínate que pases hoy en una cárcel de la ciudad, que se haga un terremoto, se abran todas las puertas. Y dicen a algunos, aquí me la puso Dios. Y se escapan. Pero mira, entonces, el 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Otra vez vamos a ver otro ejemplo del que se le está ministrando, del que ve los milagros, del que ve la señal, pregunta qué es lo que tiene que él ser para recibir la salvación. Y nosotros lo que queremos es que todo el mundo se le meta la salvación ahí a golpe. Pero él es el que pregunta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor. Nótate que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y después le dieron la razón por qué creer. Le dieron el Evangelio, el testimonio del Evangelio. Tú no le puedes pedir a nadie que venga a Jesucristo, que reciba a Jesucristo en su corazón porque tiene una necesidad. Eso no funciona. Tú no puedes decirle a nadie que reciba a Jesucristo en su corazón sin predicarle el Evangelio. Porque entonces, ¿en qué van a creer? ¿En qué resurrección? Si no le predica la resurrección de los muertos, ¿en qué van a creer? Porque mucha gente ha muerto por la religión. Muchos grandes hombres de religiones han muerto, pero no han resucitado. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesucristo sí resucitó de los muertos. Y dice, mira, y hablaron la palabra del Señor y todos los que estaban en su casa. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Imagínate un bautismo a las 3 de la mañana en una casa, en un apartamento. Nosotros queremos, que te vuelvo y te digo, hacemos cosas en la iglesia y le ponemos carga a la gente y le apagamos el fuego a la gente y lo que Dios ha puesto en ellos por hacerle pasar por cosas que Dios no ha hecho. No, tienes que pasar para bautizarte las 12 clases de discipulado. Y hasta que no pases las 13 clases, las 16 clases, hasta que no lleves 6 meses en la iglesia, hasta que no dé buen testimonio que tú has nacido de nuevo, tú no te puedes bautizar. Este hombre le sana las heridas a ellos y después lo bautizan en la propia casa. Yo quiero saber a dónde lo bautizaron en la casa, porque dice que lo bautizaron. Y enseguida lo bautizaron con todo lo suyo. Lo sacaron a un pozo, lo hicieron en una tinaja, yo no sé. Yo sé que lo bautizaron inmediatamente. Mira,
Y no solamente él, sino los suyos. Seguimos viendo este tema. Oye, tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que predicar el evangelio a toda la familia. No escoja solamente ir al padre, no escoja solamente ir a la madre, pero escoge de reunir a toda la familia que está en esa casa, aunque el niño esté en una sillita chiquitica, y predícale el evangelio. El resultado está de parte de Dios, no de nosotros. Y y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa y se regocijó. ¿Ve? Con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que sos sueltes. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo, esto está comiquísimo, les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Oye, hay que tener un corazón, una cosa, porque decir, no, te van a soltar. No, que vengan y nos saquen. Porque esto lo hicieron injustamente y nosotros tenemos derechos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Increíble, ¿eh? Vamos a terminar ahí.